por su ayuda y su plática de este día. Muchas gracias. Aquí estamos esperando. En un momento, licenciada, iniciamos, esperando que alguien más se una. Claro que sí. Me comentaba una hermanita que está teniendo detallitos, es decir, que no escucha. No sé si sea en donde está el Wi-Fi o algo le está fallando. No escucha porque estábamos en silencio, apenas estamos iniciando el hablar. No sé si ahora ya ella nos escucha. Ahorita veo, claro que sí. Estaba el Isaac, digo, el Chucho, pero estaba en el teléfono. Sí, os agradece, Robert. Más ver si tiene está conectado. Eso. A ver si está. Hola, Padre Pascual, ¿cómo estás? Good morning por la mañana. ¿Con un sol o con nublados? Así. Pues esperando que alguien más se una, vamos a dar inicio con un momento de oración. Sí, vamos a ponernos en las manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Es el Evangelio del domingo pasado. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y se iba llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió el viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían uno a otro: ¿quién es este hasta quien el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solo remarco unos puntos.
El Evangelio comienza diciendo un día al atardecer. Otras traducciones nos dicen al anochecer. En muchos momentos nos encontramos en situaciones de tinieblas, una tarde, un anochecer, los años, la enfermedad, cuestiones económicas, problemas sociales, familiares, eclesiales. Muchas veces nos encontramos entre tinieblas. Pero en esas situaciones Jesús nos invita a movernos y nos dice, vamos a la otra orilla, vamos adelante, subirnos en el mar de la vida. Aunque vayamos acompañados de Jesús, no nos priva de situaciones difíciles, miedos, temores, vientos, lluvia, tempestad. Pero no perdamos la fe. Jesús va con nosotros. Sigamos adelante. Que el miedo o que las dificultades no nos paralicen. Vamos a la orilla, vamos. Hay que movernos. Hay que seguir adelante en nuestra pastoral, en nuestra vida. Jesús, a pesar de las dificultades, nos invita a seguir adelante, a movernos. En un momento de silencio, ¿qué nos dice este Evangelio? ¿A qué nos invita en este momento? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos por su presencia. Y Padre Pascual, ¿nos quieres decir algunas palabras en este momento? Está apagado tu micrófono, Padre Pascual. Ya. Bueno, pues bienvenidos todos a esta reunión que nos motiva a tomar conciencia de nuestra identidad como frailes, menores y hermanos. Esto constantemente tenemos que estar tocando estos temas que fortalecen nuestra identidad y nos impulsan saber que todos estamos preocupados y ocupados en estos temas que de alguna forma nos impulsan para salir adelante en la diversidad de situaciones que se nos presentan. Esto que Jesús nos ha compartido es motivador. El Señor va con nosotros, no estamos solos y pues adelante. Su presencia es importante y es una presencia para la provincia en los diversos temas que se tocan o en las diversas reuniones que tenemos. Entonces, felicidades y adelante vamos a darle. Gracias. Gracias, Padre Pascual. El día de hoy nos acompaña la licenciada María Luisa Sánchez Luis, quien compartirá con nosotros el tema, la importancia del laico en nuestra labor evangelizadora. La licenciada María Luisa pertenece a la diócesis de Nezahualcóyotl. Ella estudió la carrera en licenciatura de Contaduría Pública en el Politécnico Nacional. Habla inglés y tiene un diplomado de Derechos Humanos para la calidad de vida. Su experiencia eclesial es muy grande, desde ministra de la Eucaristía, del equipo de liturgia, y a partir de ahí, pues, ha participado en la Vicaría de Pastoral de la Diócesis de Nezahualcóyotl, ha tenido participación
en diversos momentos incluso de Latinoamérica. No leo todo su currículum porque nos tardaríamos 5 minutos por lo menos en leerlo, pero le agradecemos su presencia a la licenciada de todo corazón. Muchas, muchas gracias. Y nos estará ayudando con el video que usted mandó, Fray Ricardo. Cualquier cosa con que diga Fray Ricardo, él estará al pendiente de este tema y el material que nos envió. Muchísimas gracias, licenciada, y le cedo a usted la palabra. Gracias. Buenos días a todos. Ay, gracias por no leer todo porque yo cada vez que lo escucho digo, ay, Señor, cuando me pidas cuentas, espero entregar lo necesario que tú esperas porque, ay, ha confiado mucho el Señor. Pues bueno, es un gusto estar con ustedes, compartir con ustedes este tema. Cuando Fray Ricardo me hizo la invitación, el tema me sonó muy interesante, ¿verdad? La importancia del laico. Ahorita se nos habla precisamente, ¿no? De que el laico es el tiempo del laico. Y a veces podemos caer en esos, podríamos decir, como luchas o errores en donde decimos, es el tiempo del laico, y entonces si el sacerdote, o dónde queda la comunión, el trabajo en comunión pues de toda la iglesia, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se puede decir que podemos entrar como en una lucha de poder, pero a veces se nos olvida que estamos llamados al servicio. Bueno, antes que nada les ofrezco una disculpa, tengo un jilguero que canta un poquito fuerte y entonces se va a estar escuchando por ahí el canto del pajarito, pero es algo natural, ¿sí? Pues bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Permítanme, ¿por qué no me deja regresar? Aquí está. Ok. Bueno, el tema. Importancia y papel del laico en nuestra labor evangelizadora. Toda la iglesia está llamada a evangelizar. Dice Evangelii Nunciandi que es la labor, su esencia, la evangelización. Y entonces, pues es labor de todos los que participamos dentro de la iglesia. Pero vamos a ver un poquito esta distinción de laico, ¿verdad? Dice aquí, el mensaje del evangelio trae vida. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien has enviado, Jesucristo. Aquí, y al que tú has enviado, Jesucristo. Esto es lo que debemos de llevar hacia los demás. La palabra de Dios, la presencia de Dios, y lo debemos de hacer, pues desde nuestra experiencia, ¿verdad? Comentábamos, ¿qué es el laico? La palabra laico es un término derivado del término latino laos, que significa pueblo. El término se usó para diferenciar el laos, el pueblo, del clero. Anteriormente, como vamos a ver un poco de historia en esto, estaba muy marcada esta diferencia entre el clero y el pueblo. Los laos, en su mayoría, eran personas que no habían tenido acceso a la educación y que no dominaban el latín. Personas que participaban activamente en la vida de la iglesia. Ahorita, con el Concilio Vaticano, se le da el nombre a la iglesia también de pueblo de Dios. Entonces, ya es donde entramos como quien mayor participación dentro de las acciones de la iglesia. Nos dice Clemente de Roma, es la primera vez que se utiliza el término laico. Dice, pues al sumo sacerdote
le fueron dados sus propios ministerios y a los sacerdotes les fue asignado su lugar propio y servicios propios surgían a los levitas. El hombre laico estaba sujeto a preceptos laicos. Hacen una distinción entre la formación de los sacerdotes y la participación del laico. Es la primera vez que se menciona el término laico. En el siglo III también se hace mención de tres estados en la iglesia, que son los clérigos, los monjes y los laicos. Los laicos tienen la tarea de ser cristianos, sacrificándose en la vida del siglo, en la vida del mundo. Los clérigos, en cambio, tienen la tarea del servicio del altar y el cuidado religioso del pueblo cristiano. La condición del monje se define por un estado y no por una función. La vida del monje no consiste en vivir para el mundo, sino al máximo según Dios y para Dios. Entonces, aquí ya se hace una distinción, ¿verdad? Podríamos decir, de la jerarquía que se necesita dentro de la iglesia para una mejor organización, pero se tiene muy marcado los clérigos, los monjes y los laicos. En el siglo IX hay una tendencia de presentar la condición laical como una concesión a la debilidad humana. Y aquí es interesante porque así como que el laico es el que está en el mundo y el que está más propenso a caer en pecado, ¿no? El que está más propenso pues a fallar en esa respuesta hacia el llamado que tiene. Se presentaba al laico como inculto, ignorante, como un cristiano de segunda clase. Mientras que el monje y el clérigo vivía solo para Dios, el laico era el hombre dividido. ¿Por qué? Porque tenía que estar en una entrega hacia la iglesia, pero también viviendo en el mundo. Entonces, por eso, así como que se encuentra él dividido. Hay dos tipos de cristianos. En ese entonces se menciona, ¿verdad? Los clérigos y los laicos. Los que están cerca de Dios y los que estamos en el mundo. Esto es en el siglo IX. Podríamos decir y constatar con mucha tristeza que ese pensamiento en muchas ocasiones sigue presente en el siglo XXI, ¿verdad? Entonces es algo que podemos vivir como laicos y que algunos sacerdotes en algún momento lo pueden manifestar. También si alguien tiene algún comentario o quieren compartir algo, con gusto. En el 5 de octubre del año 57 se vive el segundo Congreso Mundial sobre el Apostolado Seglar. Y el Papa Pío XII habló de la consagración del mundo como acción principal de los laicos. Es decir, que los laicos son sujetos activos en la evangelización, porque tienen también la misión de ser embajadores de Cristo. Y aquí quiero hacer un poquito de alusión. Dice aquí, porque tienen también la misión de ser embajadores de Cristo. La Christi Fidelis Laici nos dice, ¿verdad? Que inicia con esa parábola de que sale el dueño de la viña y empieza a llamar a los trabajadores. Cuando él hace eso, empieza a llamar a todos, no solamente a un grupo, y sale a diferentes tiempos, ¿verdad? Y entonces la invitación es, vengan ustedes también a mi viña, vengan a trabajar a mi viña. Y entonces aquí hacen una referencia a que todos tenemos esa oportunidad de trabajar por el reino de Dios. Entonces, aquí en este año, en el 57, el Papa Pío hace mención de esto, ¿verdad? Los laicos son sujetos activos en la evangelización. Todos estamos llamados a trabajar en la viña del Señor. El teólogo Yves Congar, previo al Concilio Vaticano II, en sus escritos, da un punto de partida
para la reflexión sobre la identidad y participación de los cristianos laicos en el mundo. Sus pensamientos inspiraron a que la iglesia sea más horizontal y menos jerárquica en su ser profundo. Bueno, ahorita vemos. Otro aporte fue acerca del lugar que tiene el fiel laico en la acción misionera de la iglesia. Los laicos están en el mundo para cumplir allí como cristianos el designio de Dios y en cuanto debe hacerse en y por obra del mundo. Aquí, esta parte de la iglesia sea más horizontal y menos jerárquica. Hemos visto, ¿verdad?, la estructura que se tiene dentro de la iglesia, que es una iglesia piramidal. Aquí ya él hace una propuesta de que sea horizontal y ahorita pues se nos hace la invitación de que sea cristocéntrica, ¿verdad? La jerarquía es necesaria, claro, para una organización. El detalle es que no sea esa jerarquía la que rija e impida que trabajemos y colaboremos juntos en esta extensión del reino de Dios. Entonces, esta parte de trabajar en conjunto y luego el laico tiene un lugar en la acción misionera de la iglesia. Vamos a ver más adelante que esa es nuestra naturaleza, la naturaleza de la misión. Ay. Permítame porque se me fue mi pantalla. Permítame. ¿Ya se ve? ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Ok. Muy bien. A partir del Concilio Vaticano II, en los diferentes documentos que salen con él, se empieza a dar un reconocimiento a los laicos. Y tenemos en la Lumen Gentium, Luz de las Gentes, nos dice, con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso aprobado por la Iglesia. Esto viene en el número 31. Ya hace una distinción, pero ya se toma en cuenta al laico. Se dirá que los laicos están llamados a ordenar las realidades temporales según Dios. Indica que en la iglesia no existen categorías, ni hay divisiones por razas, ni hay ciudadanos que se encuentren en segunda clase, pues todos los miembros de la iglesia gozan de la misma dignidad. Es decir, que tanto clérigos, religiosos como laicos poseen la misma dignidad. Y esto es algo muy importante, porque como hijos de Dios, todos tenemos la misma dignidad. El detalle es que debemos de relacionarnos a partir de esta certeza. Efectivamente, se le guarda mucho respeto a los sacerdotes, a los religiosos, aunque es necesario el considerar que todos formamos parte de este pueblo. Ajá. Sin disminuir el trabajo realizado por cada uno, pero sí es importante que retomemos este trabajo de la dignidad de la persona, de la dignidad del laico. En Ad Gentes, a la gente de lejos, en este documento el concilio habla de la naturaleza y carácter específico de la iglesia, que es, como su labor primordial, sea enviada a las gentes, es decir, al que está lejos del anuncio profético y salvífico, pero no solo en la distancia, sino también del que estando cerca lo desconoce. Habla de la comunidad cristiana como expresión de la presencia de Dios en el mundo. El fomento del apostolado seglar, una adecuada ordenación local de las misiones, el deber misionero de los seglares y la formación específica de algunos. Cuando nosotros hablamos de misión, muchas veces pensamos que es
así como que salir e irnos a diferentes lugares necesitados y por lo general a veces visualizamos otros continentes, ¿no? Pero hay que reconocer que nuestro país también necesita mucha evangelización. Hay muchos lugares abandonados, muchos lugares en donde hace falta llevar la palabra del Señor. Y entonces, reiteraba en el inicio, esto es la misión esencial, algo como el ADN de nuestra iglesia. Somos misioneros. El mensaje que nos da y el mandato que nos da Jesús cuando va ascendiendo es precisamente, ¿verdad? Vayan y prediquen el evangelio. Entonces, es algo que debemos de tener presente y no visualizarlo solamente hacia lugares fuera de, sino también en nuestra comunidad y cerca. Ahorita se nos habla de que es necesario, ¿verdad? Que regresemos como al primer amor, a ese anuncio. Y muchas veces podemos decir que como ya participamos en la iglesia o ya participamos en algún movimiento, asociación, ya encontramos a Dios, ya estamos con Él. Pero a veces, como vamos a ver más adelante, el tiempo nos hace que nos olvidemos de ese primer amor, de esa relación que tenemos con Él. En la Apostólica Actuo Citatem, actividad apostólica, este documento es un decreto sobre el apostolado de los laicos. El concilio, queriendo rendir más intensa la actividad apostólica del pueblo de Dios, con solicitud se dirige a los fieles laicos. Su apostolado entonces deriva de su misma vocación cristiana, que naturalmente nace de la iglesia. Y este documento nos habla precisamente de todo aquello que debemos de realizar en nuestro ser laical, dónde debemos de actuar, cómo debemos de actuar. Sobre todo nos dan esas pautas para llevar el evangelio, para ser realmente apóstoles y testigos del amor de Dios. El siguiente documento, Gaudium et Spes, Gozos y Esperanzas. Esta constitución apostólica sobre la iglesia en el mundo contemporáneo. En ella, el concilio manifiesta la unión de la iglesia con la entera familia humana, porque dice, las alegrías y esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres y mujeres de hoy, de los pobres sobre todo y de todos aquellos que sufren, son también las alegrías y esperanzas, las tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Y esta constitución, en verdad que cuando uno la lee es reconocer, somos parte de un plan, de algo maravilloso y que debemos de llevar esto, gozos y esperanzas. Y precisamente ¿a quién lo vamos a llevar? Pues a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Hay muchas situaciones que a veces nos roban la esperanza, que a veces nos hacen dudar, que a veces nos hacen preguntarnos si todo lo que realizamos tiene sentido. Y sin embargo, este número 1, donde dice los gozos y esperanzas, las tristezas, los dolores de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, deben de ser nuestros dolores. No podemos estar indiferentes ante todo lo que acontece en el mundo. El siguiente documento, Christus Dominus, este decreto sobre el oficio pastoral de los obispos en la iglesia, solo en los números 10 y 27 tratan del tema del laico. Y es en relación de los dicasterios con los seglares y la participación de los laicos en la organización de la curia diocesana y en el consejo de pastoral parroquial. Los laicos ya empiezan a tener una participación que debe de ser ordenada, organizada, concatenada con todas las actividades que se van desarrollando dentro de la parroquia. Como mencionaba, la Christi Fidelis Laici, los fieles cristianos laicos. Es una exhortación apostólica de Juan Pablo II, que se da en el 88, fruto del sínodo, que contiene un estudio del pensamiento sobre el tema de los laicos.
se muestra a los laicos como protagonistas de la misión de la Iglesia en el mundo. Y no es que el laico ocupe un lugar más especial, no, pero somos los que estamos inmersos en el mundo. Y aquí es importante tener claro, ¿verdad? Estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, pero sí nos relacionamos con él. Estamos precisamente en todos los ámbitos y debemos de dar testimonio ahí. Juan Pablo II, a través de este documento, busca alcanzar, suscitar y alimentar una más decidida toma de conciencia del don y de la responsabilidad que todos los fieles laicos y cada uno de ellos en particular tienen en la comunión y en la misión de la Iglesia. Tomar conciencia. Es una pena y a lo mejor es por la falta de conocimiento, pero en muchas ocasiones preguntamos, ¿quién es la Iglesia? Y todos mencionan la cuestión jerárquica, ¿verdad? El obispo, el papa, los cardenales, los sacerdotes, todo este aspecto, pero uno como laico no se contempla dentro de ella. Así como, y se le puede preguntar a personas que no asisten o que no tienen esa frecuencia en la parroquia y no se visualizan ellos como parte de la iglesia. En una ocasión aquí en la diócesis estábamos haciendo una consulta respecto al PGP y decía una persona, dice, pues es que eso lo debe de arreglar la iglesia. Y después de un momento de meditar decía, pero yo también soy la iglesia. Y entonces cuesta trabajo extender esta conciencia, somos parte de la iglesia. Los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la iglesia, tienen la vocación y misión de ser anunciadores del evangelio. Son habilitados y comprometidos en esta tarea por los sacramentos de la iniciación cristiana y por los dones del Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados desde nuestro bautismo y claro, lo debemos de hacer acompañados precisamente de la fuerza del Espíritu Santo. Los fieles laicos en la actualidad no pueden ser ajenos a la necesidad de la iglesia, porque los sacerdotes son muy escasos o, como sucede con frecuencia, se ven privados de libertad en su ministerio. Sin la ayuda de los laicos, la iglesia a duras penas podría estar presente y trabajar. Por lo que vi, están conectados de diferentes lugares y creo que cada quien puede constatar la realidad que está viviendo. Aquí en la diócesis de Neza aproximadamente somos 2 millones de habitantes. Y de estos 2 millones de habitantes se cuenta aproximadamente como con 100, 110 sacerdotes. Y entonces, ¿cuántos habitantes tiene que atender cada sacerdote? O sea, es algo así como que nos sobrepasa. Creo que éramos aproximadamente 20,000, algo así, por cada sacerdote. Y entonces no se da el tiempo, no hay este espacio. Y creo que aquí es donde como laicos tenemos una presencia importante, pero también para asumirla debemos de estar preparados. No es así como que ya te tomé y vamos a hacerlo. No, también necesitamos una formación. Hoy el mundo necesita del testimonio de muchos laicos para mostrar la luz de Cristo. El mismo testimonio de la vida cristiana y las obras buenas, realizadas con espíritu sobrenatural, tienen eficacia para atraer a los hombres hacia la fe y hacia Dios. Y esto nos hace recordar que no es nada más lo que nosotros hagamos, sino que dejemos actuar al Espíritu de Dios para que sea el que también vaya no convenciendo, sino atrayendo. Dice el Papa Francisco, ¿verdad? Nuestro trabajo no es nada más cuestión de ir y convencer, sino de atraer. Que vayamos atrayendo a más personas hacia la fe. Trabajando de esta manera, los laicos serán capaces para que los hombres se vuelvan capaces de restablecer rectamente el orden de los bienes temporales y de ordenarlos hacia Dios por Jesucristo. Vemos en la sociedad
y creo que ahorita se ha manifestado mucho este cambio en la escala de valores. Hay muchas prioridades antes que servir a Dios, hay muchas prioridades antes que buscar unas buenas relaciones en las familias, y entonces se han cambiado los valores, se ha cambiado el orden de los valores. Y creo que como laicos tenemos esa responsabilidad, no solamente de decir, yo en mi persona estoy bien, sino de ayudar a que nuestra sociedad vaya cambiando y retomando el orden necesario para acercarnos a Dios. ¿Cuáles son los frutos a partir del Concilio Vaticano II? Se crea el Consejo Pontificio para los Laicos el 6 de enero de 1967 por parte del Papa Pablo VI. En el 2016, este Consejo Pontificio para los Laicos pasa a formar parte del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Y los campos en la que los laicos puedan desarrollar el apostolado son los siguientes: la política, la economía, la cultura, ciencias y artes, los medios de comunicación, el matrimonio, la familia, la educación de los niños y adolescentes. Entonces, es a partir del Concilio Vaticano II en donde el laico ya puede tener una mayor participación, una mejor o mayor toma de conciencia del compromiso que tiene para servir a la iglesia. ¿Hasta aquí algún comentario? No, creo que no hay ninguno, licenciada. No, ¿verdad? Podemos seguir adelante. Ok. Muy bien. Bueno, decíamos, la iglesia como tal tiene una misión. Y nos dice el diccionario de la RAE, la misión es poder o facultad que se da a alguien de ir a desempeñar algún cometido, algo que se le encarga a una persona. Entonces, esa es la función de la palabra misión. Nosotros, como iglesia, hacemos caso al mandato que nos hace precisamente nuestro Señor. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos da un mandato, nos dice que lo debemos de hacer en el nombre de la Santísima Trinidad, enseñar todo lo que Él nos ha dado y sobre todo la certeza. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos envía solos, no nos envía sin conocer. Nos manda a partir de ese encuentro que nosotros hemos tenido precisamente con Él. Nosotros hemos recibido la misión de ir a evangelizar y así está puesta para colaborar a Jesucristo en este servicio salvador al mundo entero. En el envío a los apóstoles, fuimos enviados todos a evangelizar. Todos tenemos esta misión, todos tenemos este llamado de salir a evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? Pues precisamente llevar la buena nueva. La iglesia es enviada por Jesús para manifestar y comunicar la caridad de Dios a todos los hombres y pueblos. Manifestar y comunicar la caridad de Dios a todos los hombres y pueblos. Manifestar ese amor. Últimamente se ha remarcado mucho esa parte, el amor de Dios. Se nos olvida que estamos aquí por amor y que la respuesta que debemos de dar es precisamente el amor. La misión universal de la iglesia
nace de la fe en Jesucristo. No se puede dejar de mencionar que por su misma naturaleza, toda la iglesia es misionera. ¿Cómo vamos a obedecer un mandato si no creemos? ¿Cómo vamos a compartir algo si no tenemos esa confianza y esa esperanza, que en este caso pues es nuestro Señor, ¿verdad? Al dejar a un lado el aspecto de la misión, la iglesia dejaría de ser para lo cual Dios lo ha soñado y querido, que es un instrumento del amor de Dios para la humanidad. Y volvemos a reiterar el amor. Ante los cambios que se están dando en nuestra sociedad, yo comprendo en verdad que muchas veces algunos sacerdotes se pueden sentir rebasados porque los problemas no son iguales a los que se tenían antes, las situaciones que viven las familias no son iguales a los que se tenían antes, y sin embargo, la gente, por suerte, sigue buscando ese consuelo en la iglesia. Y si como agentes de pastoral no estamos preparados para dar una respuesta o dar un acompañamiento a esas personas que se acercan, entonces no estamos transmitiendo el amor de Dios, no estamos siendo ese canal para que Dios sane precisamente a su pueblo. El Espíritu Santo, perdón, es en verdad el protagonista de toda la misión eclesial. Nosotros estamos llamados a servir, sí, pero como decía hace rato, no lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Es el Espíritu en verdad el que nos acompaña. Es el Espíritu del Señor el que nos va orientando cómo hablar, cómo actuar, cómo hacer las cosas, cómo acercarnos al pueblo de Dios, cómo hacer esa misión en beneficio del pueblo de Dios. No visualizar solamente mi persona, sino visualizar a todo el pueblo. El fin propio de esta actividad misional es la evangelización. Vamos a cumplir un mandato, pero es precisamente llevando la buena nueva, el amor de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. El fiel laico debe reconocer que la misión es como su ADN, parte esencial de su ser como cristiano, porque en el mensaje cristiano que anuncia está la plenitud de la felicidad. Y entonces, si nosotros no sentimos esa felicidad, esa confianza en nuestro Señor, si no sentimos esa alegría de sentirnos amados por Él, ¿qué es lo que vamos a anunciar a los demás? ¿Qué es lo que vamos a compartir con los demás? Por eso comentaba hace rato que incluso aún estando dentro de algún grupo en especial, algún grupo en particular, a veces se nos olvida ese gran amor que Dios nos tiene y cumplimos un mandato, sí, pero no lo experimentamos. Y eso también nos hace mucha falta para dar testimonio. Preparando este documento, bueno, esta presentación, leía un reportaje de España en donde decía el autor, no recuerdo ahorita su nombre, pero decía, si el laico no tiene esa experiencia viva, esa alegría de conocer a Dios, no lo va a poder transmitir. Solamente va a cumplir con algo, pero no va a transmitir la presencia del Señor. Y entonces, como laicos, estamos llamados, yo creo que todos los agentes de pastoral, estamos llamados a tener nuestro encuentro, como decía el Papa Juan Pablo II, un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesús, para poder dar testimonio de Él. Y decíamos, estamos llamados a la misión para evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? De una manera muy rápida se dice que es predicar la fe en Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer. Nos dice el Papa Pablo VI, evangelizar significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. He aquí que hago nuevas todas las cosas.
Y entonces esa es nuestra función de evangelizar, llevar la buena nueva a todos los ambientes donde trabajamos, donde convivimos, en los mismos grupos parroquiales, en las mismas estructuras. Necesitamos llevar esa parte de la buena nueva. Y esta frase que dice, he aquí que hago nuevas todas las cosas, si nosotros nos dejamos empapar por esa esperanza y por esa alegría de la palabra del Señor, así vamos a ir transmitiendo y así vamos a ir actuando en nuestras acciones pastorales. Hacerlo con alegría y con la confianza en que todo es distinto, puede ser distinto. Nos dice el Evangelii Gaudium, la evangelización está esencialmente conectada con la proclamación del Evangelio a quienes no reconocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Muchas veces decimos, es que no voy a llegar y voy a llegar con mi Biblia y decirte Dios te ama o no. Pero lo que sí estamos llamados a hacer es a dar testimonio, a transmitir la confianza, la alegría y la esperanza en Dios. Y esto no se hace nada más de palabra, ¿no? Sino con nuestras acciones, con nuestra manera de relacionarnos, con la manera de responder en el trabajo, con la manera de responder en la casa también o en la comunidad en la que participamos. La responsabilidad del laico en la evangelización. Vivimos en una sociedad que poco a poco denota una tristeza individualista, donde además de la indiferencia, se hace parte del día a día. Ante esto, tenemos que decir que los fieles laicos no pueden caer en este abismo, sino que deben ser conscientes del tesoro que guardan en su interior y que es medicina para la sociedad enferma y herida a causa de su alejamiento de Dios. Y es una realidad que tenemos, o sea, podemos ver los diferentes ambientes sociales, en el trabajo, hay una competitividad. Ahorita en los adolescentes, en los jóvenes, esa situación de no saber a dónde dirigirse y sobre todo sentir que están solos porque no tienen un acompañamiento, porque no hay quien los escuche. Y entonces, ante estas situaciones, ante la situación de la inseguridad, ante la situación política, nosotros como laicos tenemos una gran responsabilidad, hacer presente el reino de Dios ahí. Y en verdad, o sea, se puede decir muy fácil, pero efectivamente el hacerlo implica cambios, implica compromiso realmente de nosotros. ¿Qué nos motiva a evangelizar? La motivación es esa fuerza que llega, dicen, de afuera, pero sobre todo que nace de dentro. Esa motivación que nos impulsa, que se puede ir unido hacia la voluntad, aquello que Dios nos ha concedido. Y dice, toda motivación va unida en cierta parte a la esperanza, porque implica poner la confianza en algo que en el momento no se ve, pero que se anhela tener. Para realizar algo, debemos de tener esa esperanza. Se nos habla de la teología de la esperanza, y nosotros podemos hablar de la caridad y de la fe, pero la esperanza a veces la hacemos a un lado, y la esperanza es esa certeza de que se va a lograr, es esa certeza, como nos dicen, del ya, pero todavía no, pero tener la certeza de que se va a lograr. Por el contrario, la palabra desmotivación implica la ausencia de esperanza. ¿Para qué hacemos las cosas si no se pueden hacer? ¿Para qué tratamos de cambiar las relaciones si nadie está dispuesto o no se va a lograr ningún cambio? Entonces, esta parte de la ausencia de la esperanza lo podemos ver reflejado en muchos laicos o en muchos agentes de pastoral. En el caso de la esperanza cristiana, es poner la confianza en alguien, no en algo, sino en alguien. El Papa Francisco dirá a los jóvenes en su visita a Colombia, no se dejen robar la esperanza.
Y lo reitera muchas veces, que nadie nos robe la esperanza. Y esa esperanza es la que nos mantiene en verdad en este caminar. Saber que Dios, que Jesús va a implantar su reino. Y entonces nuestro trabajo es colaborar con ello. Es decir, no se dejen robar a Jesús, ya que es lo más valioso que uno puede poseer. Y efectivamente, si nosotros perdemos la esperanza en Jesús, perdemos la esperanza en que esto puede cambiar, uno diría, entonces, ¿para qué estamos trabajando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Necesitamos reafirmar esta esperanza. En una comparación decía el obispo aquí en esa, que la fe y la caridad son como que las hermanas mayores, que llevan de la mano a la esperanza. Y la esperanza es la pequeña. Y necesitamos acrecentar precisamente nuestra esperanza. Nos dice el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más. Esta parte, la motivación para evangelizar, y nos habla o nos hace referencia, ¿verdad?, a las parábolas del reino. Dice, quien ha encontrado un tesoro, va, vende todo cuanto tiene y compra la parte donde está ese tesoro. Y nosotros, cuando hemos vivido esta experiencia con Cristo, cuando hemos tenido ese encuentro, pues queremos que todos los demás también lo tengan, ¿verdad? Que se dejen amar por Él. Pero para eso también necesitamos dar ese testimonio y sobre todo mantener la esperanza de que es posible. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, Jesús, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esto nos lo decía el Papa Benedicto XVI, en Deus Caritas Es, en el número 1. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética. Ah, sí, yo quiero. Por desgracia, vemos muchos laicos que podemos llenar nuestra cabecita de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje, podemos leer muchos libros y citar a tantos teólogos, filósofos, pero si no hemos tenido esa experiencia o ese encuentro, nuestro corazón puede estar vacío. En una ocasión escuchaba yo a una hermanita de escuela de pastoral que ella comentaba, es que llevo 14, 15 años en escuela de pastoral, pero mi vida sigue siendo triste y se refleja, ¿no? Y entonces puede tener todo el conocimiento, pero no ha tenido ese encuentro con Jesús, ¿sí? Y eso también es una invitación que debemos de tener. Los evangelizadores laicos deben de ser conscientes que para no perder el entusiasmo por la evangelización, será necesario contemplar el evangelio con amor, detenerse en sus páginas, leerlo con amor. Todo evangelizador laico debe beber primero de la fuente que emana agua viva, que es el evangelio, para luego comunicarlo a los demás. Ya dirá San Jerónimo, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. ¿De quién vamos a hablar si no conocemos el amor de Dios? ¿De quién vamos a hablar si no hemos escuchado a Jesús hablándonos precisamente en los evangelios, verdad? Muchas personas todavía tienen ese temor de Dios y lo ven como alguien duro, alguien como que insensible hacia nosotros. El temor de Dios, donde el Espíritu Santo, claro, es el temor a ofenderlo, pero a veces lo vemos como un Dios tan castigador y se nos olvida que Jesús nos lo presenta de una manera distinta, de ese amor. Ese Padre que ama, ese Padre misericordioso y que por ese amor pues nos da miedo ofenderlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a evangelizar
si no estamos unidos a ese evangelio, si no lo conocemos, si no nos dedicamos tiempo para leer la Sagrada Escritura? Al menos dirían, ¿verdad? Un versículo o una reflexión que hagamos cada día en torno, por ejemplo, al evangelio diario. ¿Cómo enamorarnos poco a poco de Jesús si no lo vamos o no nos damos el tiempo para conocerlo? Nos dice el Evangelii Gaudium: no se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. Como experiencia personal, yo conocí a Jesús a los 15 años, tengo 48 años. O sea, 33 años han sido una vida maravillosa en torno a Él, con sus altibajos, con cosas buenas, positivas, pero también estamos en el mundo, ¿verdad? Con cosas que lastiman, con cosas que dañan, pero sobre todo esa certeza de que Dios está aquí, de que Dios acompaña, es lo que le da sentido a mi vida. Entonces, en verdad, eso que dice, uno no puede perseverar en esta evangelización si no se mantiene unido a Él. Y bueno, a veces la que falla soy yo, ¿verdad? Pero Él sigue tan presente en la vida y en el caminar que voy teniendo. No se puede dar un mensaje de amor si primero no se es amado por no se puede dar un mensaje de amor si primero no se es amado. Por eso, la importancia de renovar constantemente nuestro amor a Jesús a través de la oración. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido. Nos debilitamos por el cansancio y las dificultades y el fervor se apaga. El laico, yo creo que todos los agentes de pastoral, pero esencialmente el laico, efectivamente, porque estamos entre la vida, el trabajo, la familia, a veces no dedicamos tanto tiempo a la oración, pero esas frases que dicen muchos santos, ¿no? O sea, todo lo que quieras hacer, primero de rodillas ante el Señor. San Agustín, ¿no? Creo que sí es de San Agustín el que dice, pídele, haz oración como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. O sea, nosotros como laicos necesitamos unirnos precisamente a Dios y hacerlo en verdad diariamente, en cada momento. A veces decimos unos, es que nos levantamos muy temprano, salimos, regresamos y ya estamos muy cansados, no nos damos el tiempo, pero esta oración es la que nos debe de sostener día tras día, precisamente nuestras acciones que vamos realizando para la evangelización. Nos dice el Papa Benedicto en la Jornada Mundial de las Misiones en el 2008, solamente de esta fuente se puede sacar la atención, la ternura, la compasión, la acogida, la disponibilidad, el interés por los problemas de la gente y las demás virtudes que necesitan los mensajeros del Evangelio, para dejarlo todo y dedicarse completa e incondicionalmente a difundir por el mundo el perfume de la caridad de Cristo. Solamente de esta fuente. ¿De qué fuente? De la oración, de estar con Él, de realmente tener ese diálogo, de abrir nuestro corazón y tener ese diálogo íntimo con Él. Muchas veces, aparte de como laicos, decimos, tenemos la situación en casa, los que están casados tienen la situación con la familia, los hijos, los que trabajamos, el trabajo. Todas estas situaciones muchas veces nos pueden como que oprimir o nos pueden absorber demasiado. Y entonces
eso también va a mermar las relaciones que tenemos con los demás. Pero quien nos va a mantener siempre fuertes, pues es precisamente Dios. Y entonces a Él le podemos decir nuestros cansancios, nuestras tristezas, y Él nos va a dar todo lo necesario para continuar con la misión que Él nos ha encomendado. ¿Qué dificultades experimentan los evangelizadores, los laicos? Primero, como estamos viendo ahorita lo de la oración, pues es mantener un ritmo de oración constante. Dice Jesús, ¿verdad? Velad y orad, para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. A veces uno puede hacer el propósito de, voy a hacer oración a tal hora. En estos días voy a establecer que 5 o 10 minutos va a ser para hacer la oración. Y como decía, la situación nos puede absorber demasiado las situaciones que estamos viviendo y entonces esto debilita ese diálogo o esa relación que tenemos con Dios. Entonces, una dificultad es mantener un ritmo de oración constante. La iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración. Y esto nos lo dice el Evangelii Gaudium. Necesitamos hacer oración. ¿Cómo vamos a mantener nuestra relación con alguien si no es conociéndola, si no es dialogando? ¿Cómo vamos a enamorarnos de alguien si no lo escuchamos, si no dialogamos con él? Entonces, en verdad, esto de la oración pues no significa tener algo ya tan estructurado, ¿no? Sino simplemente confiar en quien me está escuchando. Y yo estar dispuesta a escucharlo también. Porque no se trata nada más de que yo hable, ¿verdad? Sino que también esté dispuesta, que abra los oídos, dice el Papa Francisco, que abra los oídos del corazón para escucharlo. También algo que podemos vivir es la asedia egoísta. ¿Qué se puede decir? La tibieza que vivimos. Nos dice el Evangelii Gaudium, hoy se ha vuelto muy difícil, por ejemplo, conseguir catequistas capacitados para las parroquias y que perseveren en la tarea durante varios años. Aquí habla sobre las catequistas capacitados y sobre todo esa perseverancia. Algo pasa entre los agentes, entre los laicos, que a lo mejor podemos tener mucho conocimiento, pero nos falta ese amor, nos falta ese compromiso. Y entonces esta tibieza es la que nos hace dudar, nos hace a veces dejar esta labor tan hermosa. Muchos buscan conservar su tiempo personal y evitan así comprometerse en la evangelización. Temen salir de su comodidad y experimentar cosas nuevas. Vuelvo a reiterar, todo lo que está aconteciendo en la sociedad, todo lo tenemos tan fácil, ¿verdad? Tocamos el celular y aparece ya algo, tocamos algo y ya se enciende. Todo lo tenemos tan rápido y tan a la mano que ya nos vamos acomodando, ya vamos estableciendo un ritmo de vida. Una realidad que tenemos es, por ejemplo, a raíz de la pandemia, bueno, más bien durante la pandemia se transmitieron misas por las redes sociales. Y bueno, porque era necesario. Ya cuando se da una apertura y que podemos asistir a las parroquias, pues mucha gente dice, bueno, mejor me quedo en casa y desde ahí lo veo. Y entonces nos acostumbramos tan rápido a un estilo de vida y cómo cuesta trabajo salir de él. En muchas parroquias se tiene la realidad de que ya no regresaron todos los mismos agentes de pastoral. Algunos se acostumbraron ay, se movió. Se acostumbraron a un estilo de vida y ya no regresaron. Entonces, esta parte cuesta trabajo convertir ese estilo de vida, cambiar ese estilo de vida. El evangelizador laico
debe dejar atrás la sedia para dar paso a la parresía, es decir, ese impulso pastoral que nos lleva a entregarnos con gran entusiasmo a la misión evangelizadora, sin excusas, demoras o reproches. Esa fuerza que necesitamos en verdad para decir, yo voy. Cuando escuchamos que Yahvé le habla al profeta, ¿verdad? Y dice, ¿a quién mandaré? Y él responde, heme aquí. Y entonces esa debería de ser nuestra respuesta. Pero hay muchas situaciones que a lo mejor nos pueden impedir hacer eso. ¿Qué tenemos también? El pesimismo estéril. El evangelizador laico no es ajeno a lo que sucede a su alrededor, como por ejemplo la delincuencia, la violencia, la corrupción, las guerras, los escándalos en la iglesia. Todos estos acontecimientos generan en muchos fieles laicos un cierto pesimismo que les quita la fuerza o entusiasmo para seguir evangelizando. Es más, a veces el propio evangelizador laico experimenta también en su vida muchas veces las caídas por el propio pecado personal. Esto genera un desánimo que poco a poco lo va desanimando para seguir evangelizando. Y entonces podemos observar que la sociedad está mal. Podemos observar que no hay cambios. Podemos observar que la gente no quiere participar. Hacemos, así como dicen, aventamos las redes y no hay respuesta. Y entonces, pues queriendo, ¿no? En muchas ocasiones decimos, no tiene caso. ¿Para qué continuamos? ¿Para qué seguimos? Pero esto no nos va a llevar a nada, ¿no? No nos va a llevar a algo bueno, pero es algo que podemos vivir en algún momento. Quien no lo haya tenido, qué maravilla, ¿no? Pero por quienes hemos pasado en esto, sabemos que al final Jesús nos vuelve a decir, levántate y continúa. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque hay cosas que nos lastiman o hay cosas que no funcionan, la certeza de la resurrección allí está. Dice, el símbolo por excelencia de todo cristiano es la cruz. Por eso fue a través de ella que Cristo venció a la muerte y al pecado. Ya dirá el Papa Francisco, el triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria. Y entonces, esta parte, sí, la situación es difícil, es cambiante, es, ¿cómo decirlo? A veces las cosas no salen como uno quisiera, pero quien nos da la certeza al final es Jesús. Él nos da la tranquilidad y la confianza de que todo puede cambiar. Perdón, estaba viendo ahorita la pregunta en el chat. Dice aquí, desde su experiencia, hermana María Luisa, ¿cuáles serían los criterios o estrategias para vencer el clericalismo y la resistencia de algunos laicos y pastores a una formación en la fe, a un modelo de iglesia, pueblo de Dios y en salida que añoran una iglesia ajena a los signos de los tiempos? Y esta parte, perdón, voy a hacer aquí una pequeña pausa. Esta parte, en verdad, el pensamiento clericalista, y a veces uno lo puede tachar solamente en los sacerdotes, no sé cómo se podría decir en los laicos, ¿verdad? Pero a veces nosotros lo mencionamos como el clericalismo laical. No estamos acostumbrados a trabajar en comunión. No estamos acostumbrados a trabajar en conjunto. Al inicio de la charla yo decía el protagonismo del laico. Estamos en una época en donde dicen es el tiempo de los laicos, pero creo que esa parte en donde no nos hemos encontrado con Dios, donde no hemos tenido ese encuentro con Él, pensamos que es mi tiempo, es mi persona, es mi pensamiento, y no nos damos cuenta que debemos de trabajar en conjunto por el reino de Dios. Somos servidores,
no dueños de la viña. Somos los que vamos a trabajar. El dueño de la viña es Él. Y entonces, yo creo que nos falta dialogar, nos falta comprender que somos eso, solamente trabajadores. Necesitamos, como diría el Papa Juan Pablo II, lo decía mucho a los jóvenes, es necesario que tengan ese encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante. Así como Pablo, cuando se encuentra con Jesús, lo cambia por completo, pero le cambia la mentalidad, o sea, todo le cambia, pero es porque ha tenido ese encuentro vivo con él. Y entonces, como laicos y como pastores, creo que nos hemos acomodado en un estilo de vida, en donde tal vez podríamos decir, esperamos a que los demás lo hagan, pero yo desde aquí estoy bien. Y a quien se atreve a plantear o a soñar algo diferente, pues en ocasiones hasta como que se le tacha de loco, ¿no? Eso que propones no funciona o eso que propones no sirve. Entonces, es un trabajo muy fuerte, pero creo que es algo necesario. El Papa Francisco, en verdad, nos lo ha pedido, nos lo ha mandado. Ha dicho, prefiero una iglesia accidentada a una iglesia que esté encerrada. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a estar adentro. Aquí en la diócesis se está proponiendo el trabajo en los sectores, en las calles, afuera. Qué difícil es, en verdad, lograr que los laicos ya establecidos en algún grupo quieran salir de la parroquia a la calle. Es difícil, pero no es imposible. Pero sí cuesta algo de trabajo. Muy bien, continuamos. También algo que se nos presenta como laicos, pues es la mundanidad espiritual. ¿Qué es lo que estamos viviendo aquí afuera en el mundo? ¿Qué es lo que nos presenta el mundo y que en muchas ocasiones puede ser más placentero, más rápido, sin tanto compromiso, ¿verdad? Uno de los peores males que acecha en la actualidad a la iglesia es la mundanidad espiritual. La cultura de lo efímero, una cultura de la apariencia, del maquillaje, una cultura del hoy sí y mañana no, que tiene valores superficiales, que no conoce la fidelidad y cambia según las circunstancias, que negocia todo. Además, la mundanidad espiritual trata de esconderse detrás de apariencias de religiosidad y en vez de buscar la gloria del Señor, se busca la gloria humana y el bienestar personal. Esto me recuerda a el texto bíblico, me parece que fue la semana pasada, en donde se decía, ¿no? Del ayuno, la limosna y la oración. Y en esos tres aspectos decía Jesús, no sean como los hipócritas, no sean como aquellos que actúan tratando de hacer las cosas bien, pero no son ellos, no dejan transformar su corazón. Por eso dice él, ¿verdad? Cuando tú quieras hacer oración, dar limosna o ayudar, métete en el interior, en tu corazón, y el Padre que está en lo secreto te escuchará. Y entonces, de eso se trata, de no lucirse hacia los demás, sino realmente dejar que Él transforme el corazón. Y algo que se da, por desgracia, la rivalidad entre los agentes de pastoral. Las grandes guerras ocurridas en la historia son causadas algunas veces por el odio, la venganza, las envidias, el ansia de poder, etc. Es penoso ver que esto no es ajeno al interior de la iglesia, no tanto por las guerras, sino por las rivalidades que surgen entre los miembros o grupos de la iglesia. Estas actitudes impiden ver que la iglesia es toda y no un solo grupo. ¿Cuánto falta aprender de aquellas primeras comunidades cristianas que lo tenían todo en comunión y en la cual no había rivalidades? Nos dice Hechos de los Apóstoles, la multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propio sus bienes, sino todo lo tenían en común.
esta parte de la rivalidad entre los agentes de pastoral es penoso, en verdad, porque efectivamente cada grupo tiene su carisma, cada grupo tiene pues su misión, su estilo de trabajar, pero estamos llamados a trabajar juntos por el reino de Dios. Estamos llamados a vivir en comunión. Esta parte que nos invita precisamente el Papa Juan Pablo en la Novo Milenio Ineunte, la espiritualidad de comunión en donde nos reconozcamos, en donde veamos la presencia de Dios en la otra persona, en donde estemos atentos a sus necesidades, en donde no impongamos cargas a los demás. Entonces, eso es lo que nos hace falta, vivir la comunión. Y entonces aquí, esto que se vive en las iglesias actualmente, en los grupos parroquiales o incluso en los movimientos, es algo que sí nos debería así como que de dar mucha pena. A veces, como laicos, dicen, es que primero soy ministro de la palabra. Y si le echo ganas, luego voy a ser ministro de la Eucaristía. Y entonces así como que se va escalando, buscan escalar, cuando Dios sabrá en qué ministerio, en qué lugar te pone según tus características. Y creo que eso se nos olvida porque nosotros visualizamos la manera de ir escalando y estar más cerca del sacerdote. Si no es decirle a Dios, ayúdame a reconocer lo que tengo y servirte con lo que tengo. O sea, a veces perdemos esa parte y eso genera la división precisamente en los grupos. Pero a pesar de todo esto que vivimos, algo que no debemos de perder, en verdad como laicos y como agentes de pastoral, es la alegría. Ese es el aspecto fundamental de la evangelización. Por ahí dicen una frase que mencionan, un santo triste es un triste santo. Como seres humanos, como personas, tenemos las emociones, claro que sí. Pero hay algo muy importante, no debemos dejar que estas emociones nos ganen, sino que debemos de trabajar estas emociones. En un taller decía una facilitadora que la emoción, cualquier emoción, es un instante que puede durar hasta 5 o 6 segundos, no más. Y sin embargo, nosotros le vamos dando mucho más tiempo a las emociones. Y el gran detalle es que sobre todo se las damos a las emociones negativas. La alegría como emoción es algo que sí debemos de ir alimentando día tras día, porque esta alegría es la que nos motiva también a transmitir a un Dios vivo. La alegría que nos presenta Jesús siempre tiende a nacer y renacer. Pasan cosas que sí que nos afectan, nos causan tristeza o de repente nos ponemos de mal humor, pero la alegría debe de estar presente en nuestra vida. Porque la vida del ser humano no es monótona, sino que es cambiante y podemos encontrar la alegría divina en cada circunstancia de la vida. Es la alegría que se vive en medio de las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Sonreír, estad alegres, nos dice, ¿verdad? Sonreír, sobre todo, transmitir a un Dios cercano, alegre, contento con la vida. Que sí, efectivamente, las situaciones no están como uno quisiera, pero estamos vivos y eso nos demuestra que tenemos oportunidad de transformar lo que Dios nos ha confiado. La alegría cristiana, como nos diría el Papa Pablo VI, no busca excluir a nadie, sino todo lo contrario. Busca que todos lo experimenten, especialmente los que se encuentran alejados del Señor. Nunca es tarde para volver a la fuente que emana la alegría, que es Jesús. Todos estamos llamados a vivir en esa alegría, la alegría que nos da Dios. Algunos luego dicen, es que tú siempre estás sonriente. Pues sí, pero eso no significa que no me pasen cosas malas, ¿no? O que pasen cosas que no entienda. Pero sé que Él está aquí y entonces eso me da la certeza y la confianza para sonreír. Decíamos hace un momento cuáles son los campos en donde se desenvuelven los laicos. Los laicos
uno de los campos que menciona precisamente la Evangelii Nunciandi es la familia y los jóvenes, porque pues es donde nos desenvolvemos, ¿verdad? En cada familia cristiana deberían reflejarse los diversos aspectos de la iglesia entera. Por otra parte, la familia, al igual que la iglesia, debe ser un espacio donde el evangelio es transmitido y desde donde éste se irradia. ¿Dónde debemos de actuar? ¿Dónde debemos de demostrar ese amor, esa caridad, esa misericordia? En la familia. Ese acompañamiento es manifestar esa pedagogía de Jesús en la familia. Desde ahí es donde podemos partir. Y como dicen muchas veces, en la familia es donde más cuesta, porque dicen, ahí es donde nos conocen nuestros malos genios, nuestros malos momentos, pero ahí es donde debemos de dar más ese testimonio, de manera principal. Otro campo de acción es la participación social y política, y aquí es donde nos cuesta más trabajo, porque cuando alguien empieza a hablar de política decimos no, ni de religión ni de política, porque nos empezamos a pelear, pero es donde debemos de actuar, es donde debemos de dar ese testimonio, que sí, efectivamente hay mucha corrupción, pero ahí es donde debemos de incidir. Si nosotros como laicos nos quedamos encerrados en la iglesia y ahí queremos transformar nuestra sociedad, es imposible. Tenemos que hacerlo afuera. Dice aquí, es un medio a través del cual pueden servir a las personas y a la sociedad en general. No puede dimitir ante la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Tenemos acciones sociales de caridad que tratamos de ayudar a los demás, pero como no nos queremos meter en otros aspectos, nuestras acciones se van quedando muy relegadas y muy pequeñas. Y sin embargo, cuando nos atrevemos como iglesia, como laicos, a tener relaciones o interactuar con otras instituciones, eso nos da apertura y nos ayuda más. Y también hay algo muy cierto. En estos campos, el político, por así decirlo, en donde los sacerdotes de alguna manera los tienen restringidos para poder actuar, nosotros como laicos tenemos esa oportunidad y creo que la debemos de aprovechar. Aprender a visualizar el bien común. Ajá, en el Papa Francisco en Fratelli Tutti nos habla de esa política. ¿Cómo la podríamos vivir? Y sobre todo a no tenerle miedo, ¿verdad? Muy bien. Otro aspecto es la vida económica. Es propicia al apostolado de los fieles laicos, ya que se debe propender por entablar relaciones igualitarias que superen la dimensión de lo puramente monetario. En este espacio, las palabras y actitudes deben traducirse en testimonio y vida. En el campo del trabajo o de la profesión o del estudio o de la vivienda o del descanso o de la convivencia, son muy aptos los laicos para ayudar a los hermanos. Donde nos desenvolvemos en el tianguis como comerciantes, tratando de ser honestos, despachar como debe de ser, en el trabajo, nuestras relaciones, como contadores también, administradores, hacer las cosas de una manera recta. Y eso cuesta trabajo a veces. Entonces, pero es el ambiente en donde también se debe de dar ese testimonio. La cultura, la acción apostólica laical en este medio no se limita solo a la evangelización en determinadas zonas geográficas. Lo esencial es buscar transformar desde el evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, la línea de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y con su plan de salvación. No significa que vamos a llegar a los diferentes lugares y decir esto que estás haciendo está mal, no. Pero como nos han llamado, ¿verdad?, a inculturizar el evangelio, a buscar la manera de que los valores del evangelio, los valores del reino, se empiecen a vivir en esa cultura.
Hace poco comentábamos con un padre de Ciudad Valles que hablaba de la cultura de los Tenec, del grupo étnico de los Tenec, y ellos ven toda la cosmovisión en verdad unido a Dios, desde cómo hacen el rito del nacimiento, el rito de la muerte, el rito del matrimonio. Todos los aspectos de la vida van unidos a Dios y solamente se trataba de llegar ahí y llevar el evangelio. Cómo ese Dios es un Dios superior, es un Dios mayor, pero sin quitar esas creencias que ellos tienen, sino es irlo inculturizando. Y ahí también tenemos un gran trabajo por realizar. Finalmente, pues en la comunidad eclesial. La parroquia se convierte para el laico en el modelo por excelencia de apostolado comunitario, que busca construir a partir de la diversidad humana la unidad de la Iglesia Universal. Los laicos deben de estar prestos a colaborar al máximo con las necesidades de la parroquia, no limitándose a la iglesia local, sino extendiéndola a todos los lugares donde sea posible llevar la palabra de Dios, trabajando íntimamente unidos a sus sacerdotes para presentar a la comunidad de la iglesia los problemas propios y los del mundo, los asuntos a que se refieren a la salvación de los hombres para examinarlos. Y este campo, la comunidad eclesial. Volvemos tal vez a esa parte esencial. Mi servicio en la iglesia o en la comunidad no es para lucirme, no es para decir, miren, aquí está participando un laico, no. Es para visualizar que desde ahí tenemos la responsabilidad de extender este reino de Dios, que desde ahí tenemos que empezar a vivir relaciones de justicia, de igualdad, de respeto y de valor, para reconocer que desde la parroquia podemos a lo mejor hacer una oración por no sé, por las situaciones de guerra que están viviendo en los diferentes países, que desde ahí podemos estar atentos a las necesidades, por ejemplo, ahorita con la lluvia, de otros países que están inundados o incluso de nuestro propio país que están viviendo situaciones difíciles. Pero para esto necesitamos aprender a salir de nosotros mismos, aprender a visualizar hacia afuera, a no cerrarme solamente en mi comunidad o en mi parroquia. En verdad que cuando uno abre la puerta o Dios permite abrir esa puerta y descubrir que la iglesia no solo es mi parroquia, sino que la iglesia es la diócesis, que la iglesia son otras diócesis y otros países incluso, ahí nos damos cuenta del gran trabajo en el que Dios nos ha mandado a transmitir y compartir su reino. Y pues finalmente, pues muchas gracias. ¿Algún comentario? Si alguien desea hacer alguna pregunta o algún comentario, queda un espacio para vivir este momento, ¿verdad? Chucho. En nuestro chat podemos ver que se puede levantar una mano por ahí para saber quién quiere participar y darle la palabra. Chucho. ¿El padre Pascual? Sí, padre Pascual. Sí, yo quiero en primer lugar agradecer a la licenciada esta charla que nos ha dado sobre la presencia del laico y cómo ha venido a lo largo de la historia, en los documentos de la iglesia, a lo largo de la historia, su presencia, y cada vez es más la conciencia que se tiene de la importancia de los laicos. Esto nos lleva a tocar precisamente esos modelos de iglesia que no por ser del pasado no están presentes, todavía no hay a veces suficiente conciencia de modelos que no responden a veces a la realidad, a veces atrás de Vaticano II o a veces hasta el Concilio de Trento, del Tridentino, visiones tridentistas. Entonces,
esto tenemos que irlo superando porque al final de cuentas es el Espíritu Santo que el que empuja a la iglesia por esta realidad, eso no lo puede evitar y es el Espíritu Santo que le abre a estos caminos en un modelo donde hoy en día es de comunión y participación, no hay otra. Entre más comunicados, más participativos estemos, con una actitud de redimensionamiento, entonces estamos cobrando conciencia y aplicando estos criterios, estar preparados porque los cambios van a venir también más fuertes, cada vez hay menos vocaciones, cada vez, y si no estamos preparados nos va a agarrar desprevenidos. Entonces, este es un momento de toma de conciencia de por dónde va los modelos eclesiológicos y lo que estamos viviendo, qué modelo responde mejor a esta realidad actual y que, como decía usted, el Espíritu Santo nos lleva por estos caminos y confiar en el Espíritu Santo y en la labor de los laicos de unos con otros, compartir juntos la carga. Entonces, ese es el espíritu de sinodalidad que hoy nos pide la Iglesia, un constante diálogo para hacer realidad el reino de Dios en nuestras pobres fuerzas y debilidades y irlo construyendo ya desde ahora. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Agradezco la presencia del Padre Provincial, el cual ha estado aquí con nosotros. El que habló ahorita es el Padre Pascual Núñez. Él es nuestro vicario provincial y él nos dio o nos dijo unas palabras al inicio. Gracias, Padre Vicario Provincial, pero también ha estado presente el Padre Provincial, el Padre Joel. Muchas gracias. Y licenciada, no sé si usted puede ir viendo algunas preguntas que se han hecho. Algo, Padre Provincial, un cordial saludo. Pase bien a todos. Pase bien. Y gracias a la licenciada por su compartir. Muy interesante. Creo que yo digo que la iglesia, parte esencial son los laicos. Podemos estar los sacerdotes, los ministros, todo lo que usted quiera, pero si no hay laicos, creo que queda trunca la vida de la iglesia. Entonces, creo que en la medida que vamos asumiendo ese compromiso, responsabilidad de nuestros ser bautizados, creo que podremos hacer frente a muchas cosas. Ahorita pensaba yo en los 12, cuando llegaron a México, pues no lo hicieron todos ellos, tuvieron que primeramente evangelizar a los naturales, a nuestros hermanos que ya estaban, compartirles el evangelio, irles llenando del amor de Dios y de la fuerza de Dios para unirse al proyecto que ellos querían de extender el evangelio a todos los hombres. Sí, pero podemos constatar cómo es que el ministro, o en este caso los que hemos recibido el orden, pues tenemos esa posibilidad de sensibilizar, de hacer conciencia, pero al final pues tenemos que unirnos juntos para lograr el proyecto que es la construcción del reino. Sí, y pues gracias por las palabras, creo que nos ayudan a tomar conciencia más, tanto creo que están algunos laicos compartiendo también la ponencia, pues creo que nos ayuda a hacer conciencia de que todos somos importantes dentro de la iglesia, desde el lugar que nos corresponde como servicio. Muchas gracias. Gracias, Padre Provincial. Algunos han estado pidiendo el archivo, ya la licenciada lo subió, nada más sería cuestión de que cada quien lo baje. Recordemos también que simultáneamente que vimos la conferencia o estuvimos por medio de Zoom, también simultáneamente se estuvo transmitiendo por YouTube. Entonces también ahí podemos encontrar la conferencia, ahí quedará en YouTube por un tiempo. Entonces es otra forma, ya se subió el archivo, es cuestión de que lo bajemos, ¿no? Quizás el número de participantes por Zoom fue alrededor de 30, ahorita estamos 28.
pero subimos en algún momento a 30. Sin embargo, en YouTube estaba también compartiéndose y tenían otro número de hermanos que estaban participando. Gracias por su participación. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. En el chat, perdón, en el chat ponen, Susana escribe, los retiros católicos podrían crear conciencia para hacer trabajos en las parroquias, bueno, en la parroquia. Creo que algo que es necesario e importante es que todos tengamos como que esa experiencia querigmática. Insisto, muchas veces podemos decir, es que ya tengo 30 años en la iglesia y sé lo que me corresponde, pero se nos ha olvidado esa frescura del encuentro con Dios. Y entonces esa parte es la que nos hace falta y que como retiros en las parroquias podrían ayudar demasiado. Encontrarnos en verdad con la persona de Jesús para que a partir de ahí podamos asumir un compromiso. No porque me lo impongan, sino porque es mi respuesta a ese gran amor de Dios. ¿Alguien más desea participar? Sí, Fray José Luis. Sí, buenas tardes. Ya llegué a la parte final de la exposición, pero lo que logré escuchar me pareció muy interesante, ¿no? Liderar a los laicos que forman parte de la iglesia, que todos somos parte de la iglesia. Pero al tener la experiencia en la Arquidiócesis de la Ciudad de México, con toda esa propuesta del cardenal, con ese método sinodal de trabajar en la iglesia, yo pude detectar que a los laicos les dificultaba mucho entender toda esta parte, como decía el padre Pascual hace rato. Muchos de los mismos laicos se quedaron antes del Vaticano II, ¿no? Entonces les cuesta mucho soltar, les cuesta mucho aceptar los cambios. Y no digo solamente los laicos, también nosotros como pastores nos cuesta mucho entender que los laicos también forman parte de esta iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que una formación mutua entre el pastor y los laicos tiene que ser fundamental para que se pueda trabajar en diálogo, lo que el mismo Papa Francisco nos pide, ¿no? O sea, aprender a escuchar, que el pastor aprenda a escuchar a su feligresía para que juntos puedan crear un proyecto de trabajo y que beneficie a la sociedad como tal. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Un punto importante, me parece, es que al inicio la licenciada nos recordó la misma dignidad que tiene el sacerdote y el laico. Nos decía en un principio tuvimos una iglesia piramidal. Hoy tenemos una iglesia horizontal en donde el mismo valor, la misma dignidad la tiene el religioso, el sacerdote y el laico. Sin embargo, todavía, como se ha estado manifestando, cuesta trabajo esa unidad, ¿no? Gracias a los laicos que han estado participando en esta reunión, y esa es la realidad. Los laicos nos superan en número, ¿verdad? Pero tal parece que tenemos que trabajar los sacerdotes por un lado, los laicos por el otro, y así se va a lograr muy poco. Si nos unimos, lograremos muchísimo más. Por ahí hay un dicho que dice, para que la cuña apriete, tiene que ser de la misma madera, ¿verdad? Yo creo también que para que el evangelio actúe en la iglesia, debe de ser comunicado y vivido por la iglesia, es decir, por sacerdotes, religiosos y laicos. Si nada más lo anuncia el sacerdote, jamás será una cuña completa. Tenemos que ser todos. De ahí el papel importante y necesario de los laicos. Papel que nosotros, sacerdotes o religiosos, debemos de conceder, reconocer y ver su necesidad de los laicos en nuestra labor evangelizadora. Solos no podemos.
Me atrevo a hacer algunas añadiduras a la exposición que nos hizo la licenciada. Se hablaba de los campos de acción de los laicos y lo que ella nos dio son sumamente importantes, tal vez por cuestión del tiempo, pero falta también la acción de los laicos en todas las actividades sociales de la iglesia, de nuestro mundo. La presencia del laico también en situaciones políticas debe de participar el laico y ahí de hacer presente a nuestra iglesia. En el aspecto de la ecología, que tanto ha insistido nuestro Papa Francisco, y el laico, toda la iglesia, todo, debemos de estar participando en el cuidado de nuestra madre tierra. Las labores de la justicia, que hoy son tan necesarias y que a veces decimos, no me toca, no, sí nos toca a todos como iglesia. Entonces el campo de acción del laico se amplía más de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Yo ¿Alguna quisiera manita por ahí? también comentar que efectivamente, como laicos tenemos una responsabilidad, pero creo que aparte de el compromiso de la misión que tenemos, hay algo que no se nos debe de olvidar y es precisamente la formación. Necesitamos formarnos. A lo mejor ese no querer trabajar en conjunto, a veces entre sacerdotes, laicos o entre los mismos laicos, es por esa falta de formación que tenemos, porque nos quedamos tal vez con unas ideas y no estamos conociendo más, no nos damos esa apertura para servir mejor. Y entonces, como decían también en la exposición, o sea, no se trata de llenar mi cabeza nada más de conocimiento, sino de hacerlo vida. Entonces, creo que esa parte también, así como laicos, pues también solicitamos el acompañamiento de los sacerdotes, ¿verdad? La guía espiritual y esa formación que debemos de tener. Gracias. Y la formación, formación permanente que debemos de mantener viva y continua, sacerdotes y laicos, ¿no? A veces nos contentamos con un mínimo de pláticas o de formación. En algunos momentos yo he dicho, si nosotros vamos a la oficina de un licenciado, ¿de qué están llenas sus paredes? De diplomas, de cursos, de actualización. Si nosotros vamos con un doctor, ¿de qué están llenas sus paredes? De cursos, de formación que ha tenido. Si vamos a la oficina de un sacerdote, pues quizás nomás tiene un Cristo por ahí, pero no está llena de otra cosa. Si vamos a un matrimonio, ¿sí? ¿Cuál fue la formación que tuvieron para ejercer la función de matrimonio? ¿Verdad? Y solamente el curso que se dio al principio para tomar y de ahí párale, qué curso que fue a veces de una semana o a veces de una hora. Si vemos en un bautismo, ¿cuánto tiempo fue la formación? ¿Cuánto tiempo fue la plática? Y nos hace mucha falta a todos nosotros. Me guardo silencio porque tenemos dos manitas levantadas, una del padre Ricardo y otra de Efrén Alejandro. Cedemos la palabra al padre Ricardo y en un momento te cedemos la palabra a ti, Efrén Alejandro. Sí, padre Gracias. Ricardo. Sí, nada más para saludarte, María Luisa, y agradecerte tu apoyo. Gracias. Gracias, padre Ricardo. Y entonces, Efrén Alejandro, es tu momento. Gracias, pues muy enriquecedora la presentación. Yo creo que uno de los grandes problemas, pues es hacer llegar, de hecho, pues ahora sí que el sentido cristiano de todas las cosas, pues en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, digo yo soy, yo pertenezco a la Iglesia del Señor de la Misericordia en Lindavista, ¿no? Obviamente, pues veo muchas caras conocidas, lo cual me da mucho gusto. Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que en muchas ocasiones, por ejemplo, la iglesia, pues tiene un colegio al lado y a mí me cuesta mucho entender cómo es posible
que no esté vinculado el colegio con la parroquia. No es fácil, de hecho, pues hacer esa continuidad, ¿no? Digo, yo por mi formación, pues he estado, pues no sé, en colegios católicos. El último en el que he estado, pues fue en el IPADE, que pertenece a la prelatura del Opus Dei. Y por ejemplo, ahí, pues en todos los colegios, incluso en la misma maestría, el centro, del colegio es la capilla. Y yo no lo veo, por ejemplo, con los franciscanos, ¿no? Que a veces, como, bueno, no con los franciscanos, sino es una realidad, yo creo, mexicana. En México, desgraciadamente, hemos vivido una escisión entre la religiosidad con los aspectos sociales, políticos, ¿no? La gente piensa, ¿no? Que la realidad religiosa va por un lado y la realidad toda va en otra dirección. Pero si no, de verdad, si no cristianizamos las cosas, pues no vamos a estar cerca, por ejemplo, pues de toda la gente, ¿no? En este caso, por ejemplo, los jóvenes. O sea, si la iglesia, si el colegio no tiene por centro la capilla, la preparación religiosa, pues no vamos a tener resultados porque pues no les comunicamos nada, ¿no? Y otro problema también que creo yo es en todas estas iniciativas, pues sí tener presente la espiritualidad, ¿no? O sea, hay una espiritualidad franciscana que debe permearse y que debe vivirse, pero no tenemos la manera todavía, en mi opinión, pues conectar esa espiritualidad con todas las iniciativas que están sucediendo, ¿no? Eh, el párroco anterior del Señor de la Misericordia, pues me incluyó en varias iniciativas, ¿no? Y obviamente tenemos, por ejemplo, la realidad de los decanatos por parte de las diócesis, ¿no? Y obviamente también, pues la realidad de los franciscanos. Y de verdad a mí, en lo personal, me ha costado mucho trabajo conciliar las dos esferas cuando debería ser, pues, más sencillo hacerlo, ¿no? Es decir, pareciera ser, ¿no? Que se pierden todos estos esfuerzos, pues la espiritualidad que nos debería, pues, guiar y darnos sentido, por ejemplo, en cuestiones políticas, ¿no? A la gente le cuesta trabajo poner una posición frente a este tipo de cosas para no entrar en choque, cuando en realidad sí deberíamos tener, pues como iglesia, pues el sentido del bien común y qué significa esto, por ejemplo, en la política, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de diálogos, pues no está al alcance, pues de muchos fieles. Por ejemplo, el Señor de la Misericordia, pues no sé, ¿no? Digo, yo voy a compartir esto, pues en el consejo parroquial, en el grupo de meses, lo voy a transmitir, pues también al decanato con los laicos, pero aún así somos muy pocos. Entonces, sí hace falta, digo, si yo me acerco, por ejemplo, a la parroquia, pues yo no tenía conocimiento de esta plática, no hay una conexión, digamos, pues que le permita a las personas pues ir tomando lugar en diferentes iniciativas pues de la iglesia, ¿no? Entonces sí hace falta pues cambiar un poco, ¿no? La manera cómo se va uno comunicando y cómo baja uno estas ideas pues a la práctica, ¿no? Gracias, Efren, por tu comentario. Sin duda alguna son retos que nos plantean a nosotros como franciscanos y también, ¿por qué no?, a los mismos laicos. A veces el sacerdote se cierra, comunica poco, pero pues ya nos decían también en la plática, a veces también los laicos, nuestro poco compromiso, no estamos atentos, ¿no? Son una serie de retos que se nos presentan. Gracias por tus comentarios. Gracias a todos. ¿Alguien más que desee comentar algo? Licenciada, pues usted ve en los comentarios
que hay, solo para darle las gracias, para felicitarle y de verdad el bien que usted nos hace compartiéndonos este tema es un bien que esperemos en Dios repercute en nuestra labor evangelizadora y queda el gran reto, ¿verdad? Primero a manera personal, hay una palabra que usted, o una frase bella que mencionó, la frescura del encuentro con Dios para poder evangelizar y la formación que debemos de tener. Son puntos que, aunque compete a toda la iglesia, son actividades que cada quien debe de buscar. Esa frescura con el encuentro del Señor y una formación continua, para que formando una sola iglesia, la iglesia de Cristo, nos abramos al mundo que está esperando y que si encuentra puertas cerradas, también encuentra muchos momentos de esperanza. Partíamos con el Evangelio del domingo. El panorama puede aparentar sombras, pero Jesús nos dice a todos nosotros, vamos a la otra orilla, vamos adelante, vamos a movernos. Muchas gracias, licenciada, gracias a todos y Padre Provincial, si eres tan amable en darnos la bendición para cerrar esta sesión. Bueno, entonces, el Padre Provincial tal vez no me oye. Entonces, Padre Pascual, si nos haces favor de darnos la bendición. Bien. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, paz y bien. Gracias, Rey Jesús, por el ánimo y por... Gracias, licenciada. Ahí está el Padre Gracias. Provincial. Gracias, Rey Jesús. Padre Provincial, no nos hace daño, dos bendiciones. Si nos das tu bendición, por favor. Que nuestro Padre Dios se digne bendecir y les acompañe, siempre los proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Pasen bien. Gracias, Padre. Gracias. Paz y Paz y bien. bien. Gracias a todos. El Marco, Paz y bien. Paz y bien. ya te vi, Marco. Paz y bien. Nos vemos, Richard. Nos vemos, gracias a todos. Sí. Ahí luego le hablas a Sergio para lo del tema. Ándale.